Efesios capítulo 2. Verso 19. ¿Lo tienen? Verso 19. Efesios 2, 19. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Repito el verso 19 donde dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos un momentito de oración. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos por la más amplia y generosa bienvenida a tu familia que nos has dado a aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, y a ti por Padre eterno. Señor, gracias por habernos hecho miembros de tu familia. Gracias porque, a pesar, Señor, de tal vez venir originarios de distintos lugares, situaciones y circunstancias, tal vez dolorosas para algunos de nosotros, aún en lo familiar, podemos encontrar en ti y en tu iglesia, Señor, la contención, la familia espiritual que nos congrega, nos cobija, nos ayuda y nos permite crecer en ella para construcción de este edificio espiritual que es la iglesia, pero aún de nuestra propia familia, Señor, donde Jesucristo debe ser, sin dudas, como lo es en la iglesia, la piedra principal donde se fundamenta el edificio de nuestra fe y de nuestro hogar. Que así sea, Padre, en cada uno de nosotros y en nuestra propia experiencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, entre las muchas figuras que nos presenta la palabra de Dios de lo que representa la iglesia, una de ellas es una familia. Yo quiero anotar acá algunos puntos así: iglesia, familia, porque es una de las características, entre muchas otras por supuesto, iglesia, familia. Hemos estado hablando durante todo este año de esto, de la familia, y de la familia terrenal, llamémosle así, de la familia humana, de la cual venimos o de la que hemos formado nosotros como hijos de Dios. Somos una familia, pero la iglesia es tal vez el modelo más perfecto de lo que Dios tenía y tiene en mente de lo que debe ser una familia, porque hay varias similitudes. La hemos estado leyendo aquí en Efesios capítulo 2. Hay varias cosas. ¿Cuál es, me pregunto, una de las características de una familia? Yo la voy a ir anotando acá. Una familia, vamos a ponerla acá, nos da sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. No hay cosa más importante, sobre todo para los chicos, para los jovencitos, para los niños, hablo de la familia, que saber, que sentir, que ver que ahí le pertenezco a alguien. Por eso, cuando los chicos hablan, dicen mi mamá, mi papá. Es un sentido de pertenencia recíproco, ¿cierto? Porque yo soy de ellos y ellos también son míos. Eso es lo que a un niño le da seguridad. Lamentablemente, en el tiempo que vivimos, en la familia, está muy desdibujada lo que es el sentido de pertenencia. Porque, a ver, yo le pregunto a un chico, ¿tenés hermanos? Como a veces le pregunto a los alumnos míos, ¿tenés hermanos? Sí, dice, 5 y 3 de mi papá. ¿Qué me quiere decir con eso? Bueno, que el papá formó otra familia
y que tiene hijos con otra esposa y que a su vez capaz que tenga esa esposa nueva, tenga otros hijos, y ahí ya se dibuja el sentido de pertenencia. No hay cosa mejor para un niño que saber que pertenece a alguien, a un lugar, a un hogar. Así como en la iglesia. La iglesia nos da sentido de pertenencia. No es simplemente cuando preguntamos dónde te congregás, decir el lugar es Las Heras 665. Eso no es lo que nos da sentido de pertenencia. Que yo me congrego en la iglesia del centro, me congrego en la iglesia de la Punta, o en la iglesia del Señor del Barrio Nornero, o donde sea. Es la pertenencia, es un conjunto de hermanos. Y Dios ha establecido a la iglesia, no hablo de la iglesia universal, ¿no? Como la esposa de Cristo, sino la iglesia también en particular, o sea, la iglesia local. Es muy importante la iglesia local porque nos da un ámbito, un espacio, un lugar a donde podemos sentir ciertas cosas que a lo mejor nos están faltando, estamos careciendo. Hoy en día hay familias donde hay desunión, donde cada uno hace su vida, donde cada cual hace lo que se le antoja y nadie le pide cuenta a otros. Porque no hay sentido de pertenencia, es lo mismo. Me quedo a dormir en tal lugar, me quedo a dormir en tal otro lugar, es lo mismo, total, llevo una vida independiente. En aras de la independencia se está destruyendo también el sentido de unidad que Dios quiere dar, no solo a la familia, sino por sobre todas las cosas a la iglesia. A ver, cuando el mismo apóstol escribe, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, que es por todos, que es sobre todos, que es en todos, está dándole el carácter que tiene la iglesia, donde debe concentrar, donde debe haber unidad. Y la familia también. Y la familia también. Es decir, a veces uno dice, bueno, yo me escapo de mi familia, prefiero estar en la casa de mi abuela o en la iglesia. A veces encontramos el refugio en la iglesia. No están contrapuestas una con otra, queridos hermanos. Dios pretende de que tengamos este sentido de pertenencia en la familia y también en la iglesia. Cuando alguna de las dos existe y la otra no existe, porque no está bien balanceado algo. Porque a veces sí, por ahí el chico no está nunca en la casa. ¿Dónde está? Reunido con los chicos de la iglesia. Ah, qué lindo. Bueno, qué lindo hasta ahí. Porque hay que saber darle cierto equilibrio. Nosotros con Agostina renegamos, y menos mal que ella no me escucha ahora, porque también se la pasa. Ayer, este fin de semana no estaba. Claro, rindió la materia, rindió bien y parece que hasta el lunes le dio rienda suelta a su amistad. Son todas de la iglesia. Y se reúnen para los campamentos, y se reúnen y decimos, Agostina, vos tenés una familia. Y no es que esté mal que esté con los chicos de la iglesia. ¿Se entiende? Y a Alberto le había pasado menos lo mismo. Y ya hay un grupito de chicas que andan de acá para allá en bloque y se mueven. Pero tiene que haber, sí, sentido de pertenencia lo tiene la iglesia, sí, pero también tiene que estar la familia. Si en algún lado está desequilibrado, no está bien. Por supuesto que el Señor es el que hace a la unidad. Y en realidad la unidad ya está hecha. Porque muchos dicen, tenemos que hacer la unidad. La unidad ya está hecha. Lo que debemos hacer es guardar la unidad en el vínculo de la paz. Guardarla, que no es lo mismo que hacerla. Porque hay veces que pensamos que tenemos que hacer la unidad, nosotros tenemos que permanecer unidos. La unidad ya está hecha. ¿Quién la hizo? El Señor Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es guardarla. ¿Se entiende? No es lo mismo. Hacerla ya está hecha. Que guardarla. Quiere decir que someternos a la unidad. Y es un mandamiento. Unánimes, juntos se reunían, tal y tal cosa para hacer esto y esto otro los discípulos. Cuando habla de un Señor, una fe, un bautismo, habla de unidad. Ya está hecha. Porque el Señor ya está. La fe ya existe. El bautismo también. Lo que tenemos que hacer es guardar. Entonces la familia nos da sentido de pertenencia, al igual que lo debe ser la iglesia. ¿Qué otra cosa nos da? Un sentimiento de seguridad. Un sentimiento de seguridad. De seguridad. Es bueno, hermano, que sintamos seguridad en la iglesia. Que podamos sentirnos no seguros de que no nos vayan a asaltar.
Estoy hablando de otro tipo de seguridad. La seguridad de nuestra fe, la seguridad de nuestro estado de ánimo, la seguridad que nos da de estar en ese grupo. Mirad cuán bueno y cuán hermoso, dice el salmista, es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Un sentido de seguridad. Nuestros hijos, pregunto, ¿perciben eso en nuestra casa? ¿Se sienten seguros? Miren, hoy en día hay que decir que hay casas donde los chicos están inseguros, porque son los padres los que los atacan, son los mismos padres los que los descuidan, son los padres los que los castigan, los que les pegan, son los padres los que los hieren, los que los abandonan, los que los descuidan, los mismos padres. Entonces uno dice, si no puedo sentir seguridad en mi propia casa, ¿dónde la voy a sentir? Bueno, Dios quiere que sea en la familia también. Pero en la iglesia es un lugar donde nos podemos sentir seguros. O reunidos los hermanos, más allá del ambiente o del espacio físico. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban reunidos Pedro y algunos de los apóstoles en una casa, todos por el miedo de lo que había pasado con Jesús? Y hacía poquito el Señor había muerto, ¿se acuerdan? Entonces llega, no ese es el caso, perdón, estoy hablando cuando Pedro estaba en la cárcel. Pedro estaba en la cárcel y estaba en la iglesia haciendo sin cesar oración por él. Y llega Rodri, creo que era el nombre de una chica, y que va a tocar ahí donde estaban todos encerraditos, digamos, ¿no? Y sale a ver quién era, y le decían que era Pedro, ¿cierto? Y vio que era Pedro y no le abrió la puerta y se metió a decir, es Pedro, bueno, ¿por qué estaban, yo quería esto, ¿por qué estaban allí todos reuniditos? Porque tenían un sentido de seguridad. Estaban los hermanos haciendo oración sin cesar por Pedro. Y bueno, a veces pasa así, ¿no? Estamos orando por algo y cuando Dios nos da ese algo, somos los primeros en ¿qué? En sorprendernos, como le pasó a esta muchacha que salió a ver quién era el que tocaba la puerta y era el mismo por el cual estaban haciendo oración. A veces nos sorprende Dios con estas cosas, ¿no? Yo digo, si fuéramos conscientes cuando estamos orando al Señor, de que el Señor nos está escuchando y que no solo nos escucha, sino que además va a orar. Y puede ser que la respuesta sea positiva, no siempre es así, pero puede ser que diga que sí, y nos sorprendemos cuando viene lo que pedimos. Pero no oraste por esto, acá está, ¿de qué te sorprendes? Bueno, esa es nuestra, ¿saben cuál es el problema? Nuestra pequeñita fe. Nuestra pequeña fe. Por eso el Señor les dice, cuando está con los discípulos, si ustedes tuvieran fe, aunque sea como un grano de mostaza, le diría este monte que se echase al mar y os obedecería. Entonces nuestra fe es muy pequeña, pero el sentido de seguridad de estar los hermanos reunidos. Hermanos, nuestra psiquis, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ánimo muchas veces sufre de inseguridad. No hablemos de la inseguridad que hay también de que entran ladrones, de que no son los ladrones que te roban las cosas materiales, sino de aquellos ladrones que roban la tranquilidad, la paz, el bienestar, la armonía, la concordia, y hay a veces este tipo de ladrones. Pero en la iglesia un sentimiento de seguridad, pero en la familia también lo debe ser. Si no lo es, nos tenemos que preguntar qué es lo que pasa. ¿Por qué no se sienten seguros mis hijos? ¿Por qué no me siento yo segura dentro de mi familia? ¿Qué es lo que está andando mal? ¿Por qué tengo miedo de estar en mi casa? Bueno, miren, hoy en día con esta movida tan grande que hay del tema de la violencia de género sobre todo, encontramos que, por estadística se lo digo este dato, por estadística, no es una opinión, es un dato concreto, absolutamente extrapolado de cualquier tipo de subjetividad, concreto. El mayor porcentaje de ataques y de violencia contra la mujer, en general contra la mujer, se da en el ámbito de la casa. No es que va por la calle y viene alguien y la ataca, que suele pasar también, pero no es ese el principal motivo por el cual se sufre inseguridad emocional. Es en la casa y es con los seres más cercanos en la casa. Hablo del esposo, la esposa, hablo de los hijos. Hermanos, el Señor quiere que haya seguridad en la iglesia, pero también en mi casa. Miren, leamos un pasaje en 1 Pedro, capítulo 2.
Leamos 1 Pedro capítulo 2. Estos hermanos, dice en algunas Biblias, por lo menos la versión que yo tengo, un título se llama La Piedra Viva. No sé si en todos dice así, pero bueno, estamos en checotiza como siempre. La Piedra Viva. Yo quiero leer a través de este pasaje, o interpretar a través de este pasaje, fundamentos indispensables para que la familia, al igual que la iglesia, pueda ser un ámbito donde podamos percibir, donde podamos vivir esto que aquí estamos viendo. Entonces, 1 Pedro capítulo 2, verso 4. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí. Bueno, dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, esta es la base fundamental sobre la cual debemos edificar nuestra casa. Y aquí no habla de solamente el fundamento, que lo tenemos también en otro pasaje. Si quisiéramos hacer una casa así, el fundamento, como dice Pablo, no puede ser otro que no sea Jesucristo. Pero habla también de una principal piedra del ángulo, que es en la construcción antigua, y yo no sé dibujar, pero en los arcos de las construcciones antiguas había una piedra principal, que era la que hacía que ninguno de los dos se diera y se colapsara, ¿cierto? Era la piedra que estaba acá, digamos en el medio, uniendo a los dos alas de ese arco, ¿sí? Esa era la piedra, esta era la piedra principal del ángulo. Piedra principal del ángulo. ¿Quién es la piedra principal? Jesucristo. O sea que Jesucristo en el hogar no solamente debe ser aquel sobre el cual fundamentamos nuestra vida, nuestro crecimiento, sino que debe ser aquel que también es como que de abajo y de arriba sostiene la estructura del edificio de la iglesia y del edificio también de la familia. Como dijo, no se me duerma, que ya termina, como dijo el Nacho. Bueno, piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Hermanos, ¿sobre quién está edificada nuestra casa? ¿Es Jesucristo? ¿Es Jesucristo? ¿Sí o no? No me contestan. ¿Es el Señor sobre el cual edifiqué mi casa? A lo mejor por ahí cuando yo formé mi hogar no conocía al Señor. Pero eso no quita que puedas hacer que Jesucristo sea el fundamento principal de tu hogar. Porque es necesario que Cristo lo sea. No importa si cuando conociste a Cristo vos ya estabas casado y con hijos. Porque puede haber pasado eso. No todos tuvimos la bendición, ¿cierto?, de que hayamos conocido a Cristo desde pequeños.
o los padres creyentes, o los abuelos, como fue el caso mío, donde, bueno, por la gracia de Dios, mis abuelos ya conocían al Señor. Yo igual, por nacer en un lugar creyente, no era creyente, porque si no diríamos que si yo me voy a un garaje, por estar en el garaje soy un auto, ¿cierto? Y si bien soy medio cuadrado, no soy un auto, soy una persona. ¿Estamos? Entonces, por nacer en un lugar creyente no me hace creyente eso. Pero conocí a Cristo desde pequeño, por la gracia de Dios, y pude ver en mi familia, en mis padres, en mis abuelos, cómo Dios, a través de Jesucristo, iba edificando esa casa que no tiene materiales, hermanos, de ladrillo, o cemento, o arena, o ripio, sino son otros materiales que hacen que la casa sea fuerte. Pero Jesucristo es el fundamento. Ahora, cada uno, decía Pablo, cada uno mire cómo sobre edifica, ¿no? Porque es así en la iglesia, ladrillo tras ladrillo, vamos edificando un templo que no es material, no está hecho de manos, pero sí tiene que ver con lo que es la construcción de un edificio espiritual. En ese edificio y en la casa, hermanos, también, Jesucristo debe ser el fundamento y la piedra principal angular, que mantiene la protección sobre todo lo que está debajo. Tenemos que pensar si hay alguna falla de arquitectura en la edificación de nuestro edificio. Yo alguna vez, más de una vez, tenía unos problemas me dijo el constructor, problemas estructurales en un edificio. Y había que hacer, en un salón había que hacer una serie de trabajos que eran realmente desde abajo, y había que hacer lo que no se hizo en su momento. Me terminó saliendo más caro que, por supuesto, que haberlo empezado y haberlo hecho bien, lo que hice en su momento. Después uno se da cuenta que las cosas, cuando se hacen bien de entrada, siempre salen más baratas, ¿no? Tienen menos complicación, porque como decía un amigo mío, si no tenés que romper, tenés un costo, y volver a edificar, otra vez el costo. Mejor hacerlo bien de entrada. Pero puede ser que hayamos empezado este edificio de nuestro hogar a los tumbos. Puede ser. Y a lo mejor en tu casa se siente el crujir de los cimientos. En tu hogar se siente el ruido de cuando alguna vez estuvieron presentes. ¿Ustedes estuvieron ahora en San Luis cuando hubo este movimiento? ¿Se enteraron del movimiento? ¿Lo percibieron? No, algunos sí, otros no. Yo venía en ese momento en el colectivo, no sentí nada. Cuando llego a casa estaban Miriam y los chicos pálidos y blancos. ¿Cómo no nos decís nada? ¿Cómo no nos preguntás nada? ¿Qué quiere que le pregunte? ¿No viste que se movió? No sabía nada, ni me enteré, digo yo. Bueno, se había movido, y cómo asustan, ¿no? Y si hay alguno que sea mendocino que esté acá, aparte de Pablo son mendocinos, ¿cierto? Bueno, los mendocinos de Mendoza saben que eso es... produce miedo, miedito, digamos, ¿no? En realidad te terminás acostumbrado. Y después te terminás acostumbrado. Ya no le teníamos miedo. Bueno, pero yo recuerdo que una vez, hace muchos años, vos también te acordarás, Inés, en la iglesia, estoy hablando de hace más de 20 años atrás, hubo un movimiento donde, estando en la iglesia, se ondulaba así el techo de la iglesia. ¿Dónde estabas? Acá. ¿Sí? Yo estaba acá arriba Y los bancos se corrían. Sí, los bancos se corrían de acá para allá. Y los hermanos mendocinos que vivían acá fueron los primeros patitas para que te quiero. Rajaron de uno. ¿Por qué? Porque sabían lo que podía venir, ¿no? Los de San Luis por ahí un poco más, en ese aspecto, más inexpertos. No sé si nos damos cuenta o qué. Pero se movió y se movió fiero. Es que así pasa también en el hogar, ¿no? Cuando hay cimbronazos que mueven la estructura, y son cosas que a veces amenazan con destruir algo que costó tanto tiempo, a lo mejor décadas, construir, y alguna mala acción, o tal vez grave, ¿sí? ¿Por qué no?, hace que tiemble todo este fundamento. ¿Y saben por qué se hacen las construcciones tan sísmicas ustedes? Porque no podemos evitar los terremotos, ¿o sí?
No se puede. Lo que se puede hacer es estar preparado. Por eso la construcción antisísmica, que desde hace muchos años, yo una vez estuve en Mendoza en el año 86 y había pasado hace poquito un gran terremoto, pero un terremoto que había dejado a un montón de gente sin su hogar. Y en ese lugar nosotros íbamos desde Pergamino, llanura, pampa, no se mueve nada ya, tranquilo, ¿no? Nos habíamos enterado de eso. Íbamos a Chile, íbamos de vacaciones, entonces pasamos y fuimos a Mendoza a recorrer el lugar y ver si encontrábamos alguna iglesia donde poder dejar alguna ofrenda de ropa, sobre todo, ¿cierto? Algo que podía hacer falta para los hermanos que se habían quedado sin su casa. Y encontramos la iglesia, encontramos, mejor dicho, lo que quedaba de la iglesia, porque se había quedado en la mitad prácticamente, había volado el techo y todo lo demás. ¿Qué pasó? Y había pasado un terremoto y no había resistido, eran construcciones viejas, ¿no? Estamos de acuerdo, porque ese tipo de construcción no era antisísmica. Y pudimos dejar eso como una ofrenda para los hermanos que pudiesen reconstruir, porque así se trata, ¿no? De empezar a arreglar como un rompecabezas. Ahora, no siempre se puede reconstruir, ¿no? No siempre. Hay veces en que se vino abajo el suelo, el edificio, y no hay forma de reconstruir, excepto cuando Jesucristo es el que empieza las cosas como corresponde. Tal vez empezamos sin este cimiento, y hay algunas abolladuras, ¿cierto?, en nuestras vidas que nos hacen desmoronarnos como un edificio que está hecho sin construcción antisísmica. Debemos empezar a poner el fundamento, si no lo hicimos en su momento, que es Jesucristo. Y a partir de ahí, Cristo siempre está presente, sosteniéndonos, pero también cubriéndonos, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Qué pasa en los matrimonios cristianos, en los hogares cristianos? ¿No hay terremotos o temblores? Sí, los hay. Desavenencias, a veces conflictos, cambios de opinión, cosas que no nos gustaron. Hay un sinfín de cosas, hermanos. Como tan complicados somos los seres humanos, porque tenemos tantas cosas, así también pasa nuestro. Y lo que era un lugar de pertenencia y un lugar de seguridad, de repente se transforma casi en un lugar extraño, porque desconozco al que está a mi lado, no sabía que tenía esta forma de ser. Me encuentro hoy con una persona con la cual compartí el techo, la cama y el hogar durante tantos años y casi que no la conozco. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. El Señor siempre tiene que estar puesto aquí, hermanos, en el fundamento de nuestro hogar. Si se perdió sentido de pertenencia, si se perdió sentido de seguridad, es el Señor el que nos lo da, porque nuestra fortaleza está en el Señor. Y debemos rogar al Señor que también sea la de nuestro cónyuge y la de nuestros hijos. Porque es cuando el Señor deja de ser la piedra sobre la cual construimos nuestro hogar, cuando empiezan a aparecer problemas insolubles. No es que no van a haber problemas, los problemas se hacen insolubles cuando Jesucristo está descentrado del lugar donde debe estar. Está Cristo en mi hogar, en el lugar donde corresponde, para que Él pueda ser la tabla de salvación donde acudir. Sé tú para mí una roca a donde yo recurra continuamente, dice la palabra de Dios. Es Él el faro que avistamos cuando estamos perdidos en la oscuridad de la vida, cuando hemos perdido el rumbo. ¿Es el Señor el faro que ilumina mi vida hacia donde puedo ir? ¿Es el Señor? ¿O es la opinión de mis amigos? ¿O mi propia opinión? ¿O lo que a mí me parece? Sentido de pertenencia, sentido de seguridad. Y por último hay otro sentido, que es el sentido de identidad. Un sentido de identidad. ¿Qué es esto? Todos tenemos nuestro documento de identidad, ¿cierto? Sí. Sea la CIPE 3.0, o sea el DNI. Esto es lo que nos dice, a ver, ¿quién es usted? Saco el documento que espero que traigo. Acá lo tengo. Bueno, estoy como si estuviera tras las rejas por la cara que tengo, pero es este. Siempre salgo mal en la foto del coso, horrible. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Una cara, tengo otras peores, ¿eh? No, ando con la más bonita, digamos. Tengo otras peores, claro.
como esta sí parezco ya el penado 14. Bueno, pero es mi identidad. ¿Quién sos? Marcos Samuel Urquiza. Tal número de DNI. Yo tengo una identidad. Ustedes saben que en nuestro país hubo hace muchos años, en la década del 70 precisamente, la famosa década infame, negra, que ustedes quieran llamarlo, donde muchas personas desaparecieron en nuestro país, ¿cierto? La época de los militares, cuando hubo el golpe de Estado, etc. Todos sabemos qué pasó, por lo menos la mayoría estábamos presentes. Yo era muy chico, pero recuerdo aún cuando pasó eso, y recuerdo cómo uno en el momento no se daba cuenta de lo que pasaba. Después nos vamos dando cuenta con el paso de la historia de que hubieron, dicen, 30.000 desaparecidos. Lo que más me llamó la atención fue que una vez le hicieron un reportaje a Jorge Rafael Videla. ¿Lo ubican? ¿Quién era Jorge Rafael Videla? A ver, los más jóvenes. No saben quién era Jorge Rafael Videla. Los que tienen menos de 35. ¿Quién era Jorge Rafael Videla? El que gobernaba el país en forma de facto. Claro, fue el presidente de facto de la primera junta de gobierno. Alias como el Laucha Videla. Pero ustedes son demasiado jóvenes, yo soy demasiado viejo. O no han leído historia. Jorge Rafael Videla. Que Dios nos ampare. Le preguntaron a él, gran dictador, ¿no? Dice si era verdad, después de muchos años, podría decirte que hubieron 30.000 desaparecidos en Argentina. ¿Sabe lo que dijo Jorge Rafael Videla? Son NN. No están, así como estoy diciendo yo, no están. No se les puede decir desaparecer, son NN. Entonces la furia de la gente que escuchaba sus declaraciones y opinaba, decía, ¿cómo pueden desconocer la identidad, aunque no los conozca uno por uno, de que eran personas y que tenían una identidad esas personas? ¿O no? Todos tuvimos algún familiar que estaba desaparecido. Yo me acuerdo de una prima mía, por equivocación, casi también la secuestran, iba a ser otra NN, pero hubo una equivocación y la largaron a ella y a mi tío en un campo, atado las manos con el hambre, bueno, cosa horrible. Pero uno, ¿cómo puede desconocer que es una persona? Tiene una identidad, porque esa identidad nos da la característica de ser alguien. No soy un NN, un desconocido. NN podríamos decir aquellos que han muerto por allí, tal vez como en las guerras, a lo mejor no se identificaron sus cuerpos. De hecho, en Malvinas hay un cementerio donde hay muchas personas que no han sido identificadas, lo van identificando después con los exámenes genéticos. Pero están las tumbas ahí. ¿Qué es lo que hay? Un montón de cruces. Soldado desconocido, o NN. ¿Han visto la foto de eso? Sí, son todas esas cruces blancas, ¿vieron? Un campo completo. ¿No le da tristeza eso? A mí me da tristeza. No solo porque recuerdo y haberlo vivido, aunque era todavía joven, pero me da tristeza saber que hay personas que no, y hay familiares que han sufrido su muerte, su desaparición, y no saben que han están ahí, aunque algunos se van identificando. Porque eso es lo que nos distingue, que podamos tener una identificación. Soy tal persona. Bueno, por la gracia de Dios, Dios nos identifica perfectamente a todos nosotros. Sabe quiénes somos. Más, dice la Biblia, a través de David, en un conocimiento que es sobrehumano, sobrenatural. Antes que fuésemos formados, Dios ya nos conocía. Cuando éramos apenas una bolsa de huesitos en el vientre de mi madre. Dice el Señor que nos conocía. Es un conocimiento maravilloso. Pero lo peor que puede haber es que perdamos el sentido de identidad. ¿Quién soy yo dentro de la familia y quién soy yo dentro de la iglesia? Identidad no significa que yo hago la mía y me manejo en forma independiente del resto de los demás, porque esa no es la idea de cuerpo, hermanos. La idea de identidad es que no somos una masa amorfa, sin forma, de personas que ante los ojos de Dios somos todos iguales. Dios nos identifica y sabe tu necesidad, sabe mis valores,
Me conoce perfectamente como nadie, Él me ha hecho. Pero cuando perdemos en la familia, por ejemplo, el sentido de identidad, es porque hemos perdido también el motivo y el por qué estamos en ese lugar y para qué estamos. El rol, la función. Yo no soy un objeto. Las mujeres hoy en día, y con razón, se enojan por la, por la forma de ser tratada, como si fuera un objeto. Y eso está muy bien que uno lo perciba de esa manera, porque no son objetos, como tampoco los hombres somos objetos. Tenemos una identidad, no la perdemos cuando nos casamos. Si bien hay otro rol y otra función, y ya somos uno con mi esposo, uno con mi esposa, sin embargo no dejamos de ser un ser especial y único delante de los ojos de Dios. Yo no puedo perder mi identidad. Eso no quiere decir que yo haga lo que se me antoja, vuelvo a repetir, porque ahora tengo un esposo. Porque los matrimonios, algunos matrimonios llamados progres de hoy, dicen, nosotros somos muy modernos. ¿Por qué? Porque ella hace vida de soltera y está casada. Y él también quiere hacer vida de soltero, el tipo. Quiere salir con sus amigos, quiere emborracharse, quiere volver a cualquier hora de la mañana, aunque él esté casado y tenga su familia. Eso les parece que es no perder la identidad. No es eso. Porque uno puede mantener la identidad dentro del engranaje, del funcionamiento que tiene que tener un hogar, una casa. A ver, ¿ustedes saben cuántas piezas tiene un motor de combustión de un auto? Muchas. No le vamos a poner un número. Tiene muchas piezas. Un motor de combustión, ¿sabe lo que es? El motor que está bajo el capó. Eso que hace... ¿Lo ubican? Sí. Parece una moto. La moto. El motor es una unidad donde hay cientos de piezas. ¿Alguna vez las hermanas han tenido por curiosidad el atrevimiento de levantar lo que hay debajo del capó? Sí. O de abrir lo que es la... ¿Cómo es? Donde le ponen hasta la cosa del... Llevar hasta, ¿sabían, no? Sí, estaba bien, si no tenés eléctrico anda nada. Y de vez en cuando hay que pasar por la bomba de nafta, ahí como le dicen acá, por el surtidor para echar eso que se llama nafta. Entonces, un motor es una pieza. Yo he visto a veces motores desarmaditos, no desarmados, perdón, armados todos pero fuera del auto, y realmente es una pieza de ingeniería, no cabe duda de eso, ¿no? Ahora bien, cada uno de esos elementos que forma el motor, yo lo podría sacar del motor, ¿sí o no? Sí, y te lo puedo presentar. Esto es un cigüeñal, esto es un... ¿qué otra cosa? La bomba de nafta, esto es una correa, esto es una válvula. Y todo decir, mirá qué bonito, pero todas por separado no conforman un motor que ande. Para que ande como motor, tienen que estar todas puestas en su debido lugar y funcionar en su debido momento. ¿Estamos de acuerdo con eso? En un hogar es lo mismo, hermanos, trasladado esto al ejemplo de la casa, del hogar, en que todos somos valiosos y todos somos útiles. Dios, a través de su palabra, nos da el ejemplo del cuerpo, cuando habla de la iglesia. Y el cuerpo dice perfectamente, cada uno cumple su función. Los dedos de la mano, los ojos, los oídos, los pies, todos cumplen una debida función. Y nadie se tiene que sentir más importante que el otro porque dice que yo soy más importante. No, todos necesitamos del otro para funcionar como un cuerpo. Imagínense ustedes una situación muy loca, ¿no? De dibujito animado, donde las piernas no obedezcan a lo que manda el cerebro, ¿cierto? O si no, las manos del pianista no obedezcan a lo que manda el cerebro, que tocaría cualquier cosa. Así dicen de algunos que tocan mal, que son como la ofrenda de los cristianos, porque la derecha no sabe lo que hace la izquierda. Pero más allá de eso, y seguramente la mayoría no entendió el chiste que se acabó de hacer, bueno, hay pianistas que sí, la derecha sabe lo que hace la izquierda, ¿no? Pero en la casa, hermano, todos debemos funcionar como un motor, o como un cuerpo, que es el que pone la Biblia como ejemplo. En el cuerpo cada uno tiene su rol y su función. Ahora, un dedito, si yo lo saco y lo pongo allí, no puede hacer la función para la cual fue creado. ¿Qué hace un dedo solo?
Se muere. Se muere. Claro, pierde vida porque necesita el resto del cuerpo. Obviamente que en el hogar, donde cada uno tiene una identidad, un rol y una función, es necesario el acople, se llama, ¿no? El acoplarse. Y esto es lo más difícil. Esto es lo que más cuesta. Cuando uno recién se casa, a ustedes les habrá pasado, a mí me pasó, era como decía un amigo mío, el choque de dos planetas, ¿no? Porque venimos de distintas formas de ser criados, somos distintas personas, distintas familias, y cuesta amalgamar eso, ¿no? A veces cuesta más, a veces cuesta menos, qué sé yo. Hay cosas que uno se acostumbra rápido y otras cosas que uno le cuesta hasta que más o menos engrana y sigue para adelante, no queda otra. Pero además es así como debe funcionar. No podemos seguir siendo iguales a como éramos cuando éramos solteros. Si vos estás casado no podés hacer vida de soltero porque no estás soltero. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si vos querés hacer vida de soltero no estuvieras casado. Ustedes que tienen hijos, díganselo a los hijos. Que de vida soltero no te cases. Cuando te casas, la Biblia lo dice claramente y taxativamente, hay que agradar a la esposa, cuidar de ella, criar a los hijos en el temor del Señor, que trabajar para mantener a la familia, ser el proveedor del hogar, estar sujeto a su esposo, y un largo etcétera, etcétera, que ustedes lo conocen tanto o más de lo que yo lo conozco. ¿De acuerdo con eso? Pero ya estamos ahora, uno dice, bueno, pero yo no sabía que era así. Si hubiera sabido, no me hubiera metido. O como dice un amigo mío, que el matrimonio es la única institución que los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. Dios, hermanos, hizo el hogar, el inventor de la familia y del matrimonio. Pero no debemos perder el sentido de identidad, lo mismo que en la iglesia. Por eso la iglesia es un acabado ejemplo de lo que debe ser un hogar. ¿Por qué digo esto? Porque la identidad, hermanos, ¿cuál es el don que Dios te ha regalado por su Espíritu Santo? Bueno, no lo has descubierto todavía, o ya lo has descubierto. Dios necesita que ese cuerpo espiritual que es la iglesia pueda funcionar como tal. Necesita de tus dones y necesita de tu trabajo en conjunto. Porque lo que más cuesta como creyentes en una iglesia o como familia, personas de una familia, es el acoplarse al desarrollo de ¿qué cosa? De una nueva institución, que es el matrimonio. ¿Está claro? Ahora, es el matrimonio una bendición para aquellos que lo toman de esta forma, porque Dios no creó algo para que sea desdichado o para que seamos infelices dentro del matrimonio. La infelicidad que a veces viene puede tener varias causas. Puede ser mi orgullo, puede ser mi falta de aceptación a la otra persona, como Dios la hizo. Puede ser mi falta de espiritualidad, de no tener al Señor Jesucristo al cual acudir y querer hacer la mía, y me parece que esto es así porque yo pienso que es así, porque a mí me gusta que sea así. Y hermanos, si hay una palabra que podría agrupar todo lo que es la actitud que se necesita para que un matrimonio, un hogar funcione, empieza con R, se llama renunciamiento. ¿Sí? Renunciamiento. ¿Qué significa esto? No significa, y no me queda otra y hago esto, si no me tengo que pelear, me tengo que ir. Renunciamiento significa lo que dice la Biblia, estimar a los demás como superiores a sí mismo. Si esto pasara, no solo en el matrimonio, en la iglesia, en las relaciones entre amigos, entre hermanos, el considerarse a los demás como superiores a sí mismos, no habría ningún problema que esté involucrado a lo que es el orgullo. Entonces, repasamos. La familia nos da sentido de pertenencia, sentido de seguridad y sentido de identidad. Al igual que la iglesia. Revisemos si el Señor es el que está en la toma de decisiones, en la base, y si el Señor es el que va construyendo mi hogar. Si no es el Señor, entonces hace falta que cambiemos el arquitecto, porque estamos errados. Y el que está edificando no es el Señor, es el edificio, es como la casa de los tres chanchitos. ¿Se acuerdan de ese famoso relato? Es como el que edificó
barro, creo que era, y con paja, me parece, ¿cierto? Bueno, vienen los vientos, porque vientos ha de haber, hermanos, ¿eh? ¿Saben a lo que me refiero con vientos? Dificultades, problemas. Pablo mismo decía respecto a su vida de apóstol, dice, de fuera conflictos, de dentro temores. Hay un montón de cosas que me pasan a mí. Y que hubiera sido de él si no hubiera sido el Señor Jesucristo su norte. Si no hubiera sido el Señor Jesucristo su guía, su ayuda, su fortaleza en tiempos de dificultades, hermanos. Los tiempos de dificultades, los creyentes los pasamos todos, sin excepción. La diferencia con el mundo, ¿cuál es entonces? Uno dice, pues al final me caso, tengo una familia, pero igual paso los problemas. Es que Dios nunca nos dijo que íbamos a tener una vida libre de problemas. Lo que nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días, que nos iba a ayudar, que iba a ser nuestro sostén. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo que no tiene a Cristo. No es que no tengo los problemas que tienen ellos, los tengo. Claro que sí, pero tengo otra forma de mirarlo y de encararlos, porque vive Cristo en mi corazón, en mi vida, en mi hogar. Es el Señor a quien acudo, delante de quien me arrodillo, a quien clamo, a quien le pido ayuda, es el Señor. Quien no tiene al Señor no lo puede hacer, porque ¿a quién le va a clamar? ¿Qué es lo que hizo Elías cuando fue el desafío con aquellos otros profetas de Baal y de Acera? 850 profetas en total. Un desafío. Dice, ustedes clamen a vuestro Dios y yo voy a clamar a mí. Dice, si le da caso a ustedes, bueno, ustedes son los que tienen razón. Y los profetas se zanjaban la vestirra y se zanjaban la pena, ¿cierto? Diciendo, Baal, Acera, Tarón, qué sé yo quién es más, ayúdennos, te reclamamos, te pedimos y qué sé yo cuántas cosas. Y no pasaba nada. Hasta que Elías fue y le clamó a Dios, al único hijo de él. Y Dios se liberó. Hermanos, los problemas por los cuales pasamos los creyentes no son de distinta envergadura a los que tiene la gente del mundo. Son parecidos, a veces peores. La diferencia no está ahí. No está en el qué, está en el cómo. ¿Cómo los enfrento? ¿Cómo puedo llegar a decir, bueno, Señor, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? Yo no tengo muchas soluciones. A lo mejor hay incompatibilidades muy difíciles de superar en el hogar. Hay formas en que uno dice, bueno, yo hasta acá llegué, no quiero seguir más adelante. ¿Y quién es el que me ayuda a partir de ahí? Es el Señor, hermano. ¿Quién me hace ver la realidad de la manera en que debo verla? Es el Señor. El que me dice, bueno, si yo hubiera sido por mí, me hubiera separado hace 15 años, por ejemplo, diría el mundo, ¿no? ¿Y por qué sigo? Porque el Señor nos ha ayudado aquí y nos seguirá ayudando. Hay que confiar en que Dios te seguirá ayudando. Tenemos que ser defensores del matrimonio, defensores de la familia, defensores del hogar, porque es ahí donde Dios nos quiere y donde nos va a bendecir, hermano. Pero hay que acostumbrarse a que sea el Señor el centro de consulta y de mi vida y sea la piedra principal de la vida, Jesucristo mismo. Hay una última cosa que menciono y es algo que también se menciona mucho hoy a nivel secular, y es, lo voy a anotar acá, una sola palabra: aceptación. ¿Qué es ser aceptado? Y hermanos, es ser bienvenido a un grupo, a un lugar, a una reunión. Es ser aceptado. Para que puedas sentir pertenencias, tienes que ser aceptado. Contra esto luchamos mucho los seres humanos. Tal vez no lo veamos de esa manera, pero en última instancia es luchar por ser aceptado. A lo mejor en cómo soy, en cómo pienso las cosas, ser aceptado, ser querido. Y no siempre nos sentimos así, aceptados. Por supuesto que en la iglesia esto no debería ser un tema de discusión. En la iglesia tenemos que ser aceptados, hermanos. ¿Sí o no? Claro que sí. Si Cristo nos aceptó, ¿quién soy yo para no aceptar a algún hermano? Cristo me aceptó, ¿sí? Y Él me está transformando. Eso está bien. No es que Dios me acepta para dejarme como estoy. Cuidado. Dios me toma, me acepta para transformarme y hacer un trabajo en mí que le va a demandar toda mi vida. Y así todo, el mismo Señor sabe de que voy a llegar al final de mis días en la tierra y no voy a estar hecho perfectamente a la semejanza. Lo estaré cuando Cristo me venga a buscar y esté con Él.
Pero Dios está haciendo una obra en nosotros como creyentes y en el hogar también Dios la quiere hacer. ¿Eres aceptado en tu casa, en tu hogar? Ser aceptado no significa que te den un abrazo, un beso, simplemente, ¿no? Ser aceptado es ser respetado. No tus caprichos, sino tu persona humana, en tu integridad emocional. En que eres una persona especial para Dios y también lo tienes que ser para quien está a tu lado. Eres aceptado por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus padres. La aceptación. Y de nosotros dice la Biblia algo. ¿Saben dónde está la aceptación del creyente? Que somos aceptos en el amado. ¿Qué significa esto? Que Dios nos aceptó en Cristo. Él es el amado del Padre. Dios nos ha aceptado. Aceptado, repito, no significa que te acepto, porque hoy en día ser aceptado significa te acepto como sos y seguir siendo como sos. Ser acepto en Cristo significa que Dios me recibe por hijo, por la obra de Cristo, me acepta, me adopta a su familia. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a querer transformar, cuidado, ¿eh? Dios me quiere transformar, porque Dios me tiene que transformar. Porque nadie puede ser dejado en el mismo lugar o forma de ser como era cuando conoció a Cristo. Si desde que conocí a Cristo hasta que Dios me llamó a su presencia, yo he sido igual, Dios no ha hecho ningún trabajo a mí, o no le he dejado hacer ningún trabajo, no puedo ser el mismo. ¿Estamos? No puedo ser el mismo. Somos aceptos en Cristo, en Cristo Jesús, pero somos también creados para buenas obras, las cuales Dios, dice Efesios 2, nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, Dios nos ha aceptado, nuestra familia nos debe aceptar, pero ya salimos, chicos, ya salimos. Pero Dios quiere y debe hacer una transformación en mi vida, para su iglesia y también para la familia. A veces pensamos que Dios me tiene que transformar acá, pero no acá. Mentiras. Dios me tiene que transformar tanto para esto como para esto. ¿Se entiende lo que digo? Dios me tiene que transformar por la obra de su Hijo y del Espíritu Santo para que pueda ser un instrumento útil para honra en su iglesia, pero también en el hogar, para que pueda conformarme a este nuevo estado que tiene el hombre y la mujer. Ya no es estado de soltero, sino pertenecer a una familia. Analicemos nuestra familia, veamos nuestra esposa, nuestros hijos o nuestros padres y veamos si estamos funcionando como tal. Si tenemos este sentido de pertenencia, si yo no veo la hora de ir a mi casa, si yo se lo digo en palabras, ¿saben lo que significa esto? Yo no veo la hora de ir a mi casa. ¿Todos podemos decir esto? Hay hombres o mujeres que no ven la hora de irse al trabajo. Mira lo que les digo. Porque están más cómodos el trabajo que en la casa. Un sentido de seguridad. La seguridad tiene que ver, no lo voy a decir ahora, pero también con lo económico. No solo con la contención emocional, física, espiritual, sino también lo económico. Ahora, si yo voy a ese lugar donde andan los saltos por un pescado, como decía mi mamá, ¿sabe lo que eran los saltos por un pescado? Significa decir, bueno, no sabemos cómo vamos a terminar el día, si tengo para comer o no tengo para comer. A los saltos por un pescado significa. Ahí ando, rebotando de acá para allá. No, tiene que haber un sentimiento de seguridad. Hombres, somos los proveedores de la casa nosotros. Dios ha puesto la responsabilidad en nosotros, aunque la compartamos a la tarea, no la responsabilidad de la mujer. Un sentido de identidad y de aceptación. Bueno, que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque esto no es poco, hermanos. Todo esto no es poco. Y si pensamos en la parte espiritual que tiene su correlato, tampoco lo es. Pero gracias a Dios que nos ha puesto, ahora no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si hay uno que en su hogar tal vez está hecho bolsa, ¿no? Está destruido o está mal las cosas, sepa que en Cristo tiene una familia y que allí puede encontrar esto que Dios quiere darte a tu vida, para que se pueda ver reflejado también en esta parte.
Ojalá que así sea, ¿no? Voy a pedir a Alberto que termine el año. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque nos haces recordar a través de tu palabra que nosotros somos una familia que está fundamentada en Cristo, que está en las manos de Cristo como protección y en las manos del Padre, dice tu palabra. Y Él es que se encarga de edificar todos los días, no solamente la familia nuestra, esta que hemos hecho con nuestra esposa, nuestros hijos, sino esta familia espiritual, la cual formamos como iglesia y que es la única cabeza que sostiene y hace que el cuerpo sea manejado por ella en perfectas condiciones, es Cristo. Por eso, Señor, te pedimos que podamos ser sabios, siempre en buscar tu palabra, aquella palabra que nos va a ayudar a crecer, a madurar, abrir nuestros oídos a la enseñanza de ella, Señor, y dejar que el Espíritu Santo nos lleve a conocer aquellas cosas que nosotros no vemos, que solamente Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Señor, bendícenos en este día, que todo esto que hemos visto lo atesoremos en nuestro corazón, que podamos modificar nuestro estilo de vida. Amén. Si ya lo estamos viviendo, que lo fortalezcamos y que nuestra mirada cambie, porque no lo estamos haciendo solamente para que aquella sociedad que nos rodea nos mire como ejemplo, que es muy importante, sino que lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Amén. Y a aquellos que todavía les falta, Señor, modificar, Señor, que ponga manos a la obra. Estamos a tiempo, el tiempo es hoy, porque mañana tú vienes, busca tu iglesia, como nos llevas antes, para disfrutar plenamente de tu presencia. Señor, que lo podamos hacer en esta tierra para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.